Dice en Lucas 18, versículo 8, el Señor: mas cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? La respuesta es que no. Por eso viene. Si el Señor viera que hubieran personas con fe, no vendría todavía. La mantendría abierta la puerta estrecha, porque se entra por la fe. Pero si el Señor sabe que ya nadie más va a tener fe, no tiene razón de ser dejar la puerta de la gracia abierta, la va a cerrar. Cuando Dios se enteró, se dio cuenta que ningún ser humano prediluviano iba a entrar al arca, solamente Noé y sus 3 hijos, sus 3 nueras y su esposa. Él cerró la puerta. Dios cerró la puerta del arca. Ahora, cuando el Señor entienda que ningún ser humano más en todo el mundo va a tener fe en el Evangelio, entonces el Señor va a cerrar la puerta de la gracia, porque no tiene ningún sentido que la puerta de la gracia, que se entra por gracia, mediante la fe, esté abierta si no hay nadie más con fe. El ser humano entra por la fe en la gracia. Mas cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? No. Por eso viene. Vine a buscar a los de fe, a los que queden, a la iglesia remanente, a los poquitos que hemos depositado fe en el Evangelio, y por lo tanto Cristo nos ha justificado, nos ha hecho entrar por la puerta estrecha y ha puesto su Santo Espíritu en nosotros. La prenda en garantía para el rapto, la prenda en garantía, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida, para el avance de su gloria. Efesios 1, versículos 13 y 14. Así que, amigo, queda tan poco tiempo para que la puerta de la gracia se cierre. Se entra por fe, adquiera fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Oiga, persona como yo, en quien mora Cristo. Los muertos espirituales no pueden percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Lo dijo Pablo, 1 Corintios 2, versículos 14 y 15. Porque el hombre natural, el hombre que está muerto espiritualmente, el hombre muerto, el hombre del camino ancho, el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir con el Espíritu, se disciernen espiritualmente, con el Espíritu nacido de nuevo. Pero como él sigue muerto espiritualmente, no la puede entender. Mas el espiritual todo lo juzga. Entonces, el espiritual es aquel que estaba muerto espiritualmente, pero Dios le hizo nacer su espíritu de nuevo, espiritual. Los del camino ancho que va rumbo a la perdición siguen muertos espiritualmente, son hombres naturales. Cristo dijo en Juan 5:25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos espirituales oirán la voz del Hijo de Dios habitando dentro de los nacidos de nuevo. Y los que la oyeren al Hijo de Dios, la voz, los que la oyeren, morando dentro de nosotros, los salvados, vivirán. Entonces, lo que tiene que hacer un muerto espiritual es prestarle oído a personas como yo, porque yo tengo a Cristo morando dentro de mí. Y los muertos espirituales, cuando oigan la voz del Hijo de Dios, vivirán. ¿Me entienden? Arrepentíos. Cambio de parecer respecto de cómo el hombre le parece que se encuentra ante Dios. Arrepentíos, metahuiaite, arrepentíos y creed en el Evangelio. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, Dios ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. Pero en vez de nuestras almas, en vez de mí, en vez de ti, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice de Cristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. De esta manera, por este motivo, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versículos 3 y 4, dice Pablo que Cristo murió por los pecados de nosotros, los pagó él. La sentencia contra el pecado, que es la muerte, se aplicó sobre Cristo, porque sobre Cristo estaban los pecados nuestros en la cruz del Calvario. Por este motivo, porque él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, por ese motivo, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versículos 3 y 4, está escrito que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado el día tercero, conforme a las Escrituras. De esa manera Cristo nos salvó nuestras almas, por sustitución. Cristo en vez de ti, Cristo Jesús en vez de mí.
murió por nuestros pecados, por los pecados tuyos, por los pecados míos, y así nos salvó, por sustitución. Sustitución. Cristo murió ahí está la sustitución, por ti, por mí, por los pecados de ti, por los pecados de mí, y así nos salvó. Entonces, el hombre tiene que creer que los pecados se pagan con la muerte del alma. Eso es lo primero que hay que creer. Lo primero, hay que arrepentirse. Claro, para arrepentirse, para cambiar de opinión respecto de cómo se encuentra ahora ante Dios, producto de ya haber pecado. Debiera parecerle que se encuentra destituido del cielo, sentenciado a la muerte de su alma. Debe cambiar de parecer, debe arrepentirse y creer que Cristo en la cruz murió por los pecados de nosotros, los pagó. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte, el Evangelio dice que Cristo murió. Él fue sentenciado a la muerte, ejecutado a la muerte y murió por causa de los pecados nuestros que los tenía Él. Que Cristo murió por los pecados de nosotros y entonces así nos salvó, nos rescató el alma. Ha sido Él quien nos ha redimido, pagó el precio completo, el rescate del alma, una vez y para siempre. Como dice Hebreos 10:14, con una sola ofrenda ha hecho perfecto para siempre a los que van siendo santificados. Hebreos 10, versículos 17 al 18, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Promesa del Señor, porque donde todos los pecados de la humanidad fueron remitidos al cuerpo de mi Hijo Jesucristo, y Él los pagó con su muerte, donde hay remisión de estos, de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. No hay más. No tienes que ofrendar nada más. Ya has sido rescatado. El precio fue pagado completo por tus pecados. Los pagó Cristo. No tienes que pagar nada más tú. No tienes que ofrendar nada más. Se acabaron las ofrendas. Hebreos 10, versículos 17 al 18. Cristo, mi Hijo, dijo, consumado es. Está cumplida la misión. A cabalidad. He cumplido el mandato. He cumplido la misión. Misión cumplida. El Padre mandó a su Hijo poner su vida en vez de las nuestras. Puso su vida. Le fue quitada su vida. Pero luego volvió a tomarla. Y este plan de salvación nunca lo entendió bien Satanás. A lo último Satanás, usando a los escribas, fariseos en la cruz, le decía, desciende, desciende, para que veamos y creamos. Pero ya era tarde. Ya Cristo estaba a punto de clamar, consumado es. Lo que yo les prometí, darles vida eterna. El plan de salvación está consumado. Entonces ahora la persona se va al cielo creyendo. Y la persona se va al infierno no creyendo. La incredulidad invalida. La fe valida la salvación. La hace válida el ser humano por la fe. La creo, la hago real para mi vida. Y cuando yo tengo ese destello de fe, yo creo que Cristo al morir por mis pecados me dio vida eterna, habiendo oído y creído en el Evangelio, me he suministrado el Espíritu. Y ahora cuando tengo dudas, el mismo Espíritu da testimonio a mi espíritu de que yo soy del Señor. En Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo suministrado dentro de mí da testimonio a nuestro espíritu, que Dios lo hizo nacer de nuevo, de que soy hijo de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Por eso es que el verdadero salvado tiene total seguridad de su salvación. Por más que contrite el Espíritu Santo al pecar, como dice Pablo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, Efesios 4:30, nosotros contritamos el Espíritu Santo salvado. Cuando pecamos, caemos en pecado, se entristece el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, pero nunca más sale de nosotros. Hemos sido sellados con Él para el día del arrebatamiento, para el día de la redención, Efesios 1, versículos 13 y 14. Entonces, no es que yo esté enseñando a pecar, mi estimado oyente, que yo enseño a pecar, a vivir una vida disipada en pecado. Total, ya somos salvos. No.
Yo estoy ayudando a la gente a creer con todo el corazón, a convencerlos de que ya Cristo nos salvó, que no hay nada que tengamos que hacer extra nosotros, ni antes, ni durante, ni después. Ya fue consumada la vida eterna en beneficio de nuestras almas por Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, para hacer efectiva esa vida eterna, hay que estar seguro, sin dudar, certeza absoluta, sin ninguna duda. Si peco, si miento, si caigo en adulterio, si caigo en fornicación, cometo pecado, de la consecuencia que me van a venir en esta vida terrenal por andar cayendo en fornicación, en adulterio, mintiendo, pecando, de eso no seré librado. Las consecuencias van a ser terroríficas. Pero sí he sido librado de la pena de muerte contra mi alma. Sé que al morir voy al cielo, mi alma, salvada por Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la seguridad del creyente. Esa seguridad que no la da la religión. La religión, todos sus predicadores impiden la seguridad. Le impiden estar seguro. Le hacen estar dependiendo de algo más que tengan que hacer para por fin ser salvos. Nunca van a estar seguros. Nunca van a estar en fe. Fe es seguridad, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. En cambio, creer, pero inseguramente, es creer sin fe, creer con incerteza. Y la incerteza viene de la religión, porque la religión es el intento humano fallido, infructuoso, que no sirve para nada, no trae ninguna utilidad. Es el intento humano por religarse con Dios a través de los méritos personales. Pero una vez que la persona pecó, quedó sentenciada a la muerte del alma, destituida de la gloria de Dios. Y no hay méritos que Dios le tome en cuenta para que él deje de estar sentenciado a la muerte del alma. Deje de estar así. Ya no le sirven los méritos. Y la religión dice que sí, y Dios dice que no. La radiografía que nos ha sacado Dios a cada ser humano, a ti, a mí, se encuentra en Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante. Dice Pablo: ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 7 más. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. 7 más. Pero sabemos, Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Tú quieres estar bajo la ley? ¿Tú quieres ponerte bajo la ley? Te recomiendo que no, porque tendrás que cumplirla al pie de la letra, sin infringir ninguno de sus mandamientos, y eso es imposible para el ser humano. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, Romanos 3:20, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Para eso es la ley, para que nosotros reconozcamos que no tenemos la capacidad moral de cumplirla al pie de la letra, la ley. Y como no podemos, para convencernos, Cristo vino a completar la ley, dejarla mucho más inalcanzable de poderla cumplir, porque la ley nunca fue dada para salvación. La ley fue dada para condenar al hombre, y que el hombre condenado acudiera a Cristo, el Salvador. Por eso Gálatas 3:24. De modo que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Y por qué tenemos que ser guiados a Cristo? Porque en Hechos 4:12 dice de Cristo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado entre los hombres en que podamos ser salvos del infierno, en ningún otro. Entonces, lo que hace la ley es guiarnos a Cristo, porque la ley nos condena. Somos incapaces de cumplir al pie de la letra. Estamos destituidos del cielo, estamos liquidados, desahuciados. Y estando así,
miramos la cruz. Y en la cruz está la salvación. Entonces, la ley de los mandamientos nos ayuda a acudir a Cristo, el Salvador. Nos impulsa a acudir a Cristo en la cruz del Calvario. De manera que la ley de los mandamientos ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Entonces, Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, Romanos 3, versículo 21, 22, 23, 24, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, tú y yo, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió como propiciatorio en el antiguo pacto, donde caía la sangre para expiar los pecados del pueblo, a quien Dios exhibió como propiciatorio mediante la fe en la de él sangre que caía en el propiciatorio para expiar los pecados del pueblo ya salvado, del pueblo de Israel que estaba en el pacto, no para expiar los pecados de los amonitas, gelgeseo, eteos, jebuseos. Ellos no estaban en el pacto con Dios, eran incircuncisos. Ahora, la circuncisión espiritual ya no es biológica, no es de carne, es en el corazón. Cuando uno se arrepiente y cree de todo corazón en el Evangelio, ahí viene la circuncisión espiritual y uno se convierte en un israelita espiritual. Entonces, arrepentíos y creed con fe en el Evangelio para que tú hagas efectiva la vida eterna, la inmortalidad que ya fue completamente consumada por Cristo en la cruz y que el ser humano la hace efectiva por la fe, la hace efectiva. Es como hacer efectiva la propiedad heredada por un papá. Es mía, pero no es legal. Tengo que ir al conservador de bienes raíces y hacer el trámite de la posición efectiva, de la posesión efectiva. Ahí sí. Entonces, Cristo nos heredó en la cruz la vida eterna, la inmortalidad. Pero esa inmortalidad, esa vida eterna, es mi deber hacerla efectiva por la fe mía. ¿Me entienden? Por la fe mía, creyéndola de todo corazón, para hacerla realidad para mí, para mi vida, creyéndola. Y lo que nos permite la fe es el oír lo que está escrito en la Biblia. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17.